En este vídeo vamos a ver cómo jugar con la máxima frecuencia que soporta la pantalla de tu teléfono, de forma que podrás jugar a 120 FPS reales. Bueno, 120, 144, 90, el máximo que soporte la pantalla de tu teléfono. Además, este único tutorial es compatible con muchísimos juegos. No tengo un teléfono con 144 Hz de pantalla, tengo este modesto Poco X3 NFC con la pantalla 120 Hz, como se puede ver en el contador de la esquina. De todas formas, este tutorial funciona en teléfonos con otras tasas de refresco máxima como 90 o 144 Hz. Debemos tener permisos root para hacer este tutorial, no obstante tengo un vídeo de no hace mucho tiempo que sirve para poner la tasa de frecuencia al máximo sin permisos root. Evidentemente este tutorial, al ser con permisos root, tendremos un mayor control sobre el teléfono y es más completo que el anterior vídeo que no requiere de permisos root. Yo voy a poner de ejemplo el juego Call of Duty para que veáis cómo se puede jugar a 120 fotogramas por segundo. Vamos a instalar dos aplicaciones, como siempre tendréis enlaces en la descripción del vídeo. La primera aplicación la podéis descargar desde GitHub, tiene un nombre un poco raro, se llama FDE.ai, AI de inteligencia artificial. La verdad que esta aplicación se merece un vídeo completo solo para comentar qué se puede conseguir dependiendo de cómo la configures. Concedemos los permisos root y vamos a configurarla para que el teléfono rinda al máximo, para que entregue toda la potencia en el juego que estemos jugando. Así que vamos a configuración FDE y quitamos el modo automático y lo ponemos en modo rendimiento. Analizar apps tiene que estar activado y en la lista podemos marcar si queremos que Call of Duty, por ejemplo, o el juego que quieras tenga un comportamiento de ahorro de energía, o si hacemos una pulsación larga la ponemos en modo máximo rendimiento. Activamos aquí el desbloqueo de la frecuencia máxima de la tasa de refresco, es decir, si tu teléfono tiene 90 o 144 o 120 Hz, esta aplicación intentará llevar al máximo la tasa de refresco en la aplicación que estemos ejecutando en ese momento. Esperamos a que termine y fijaos que ha bajado a los 90 Hz, pero no pasa nada. Seguimos aquí arriba y activamos para que elimine las aplicaciones en segundo plano, para que no mantenga en memoria RAM nada, solo el juego al que estamos jugando. Hay otras opciones como la reducción de amperios cuando cargamos el teléfono, muy buena opción para que no se caliente en exceso si estamos jugando y al mismo tiempo cargando la batería, pero no voy a tocar esta opción, vamos abajo y activamos el rendimiento máximo. Bueno, pues ya está configurada esta primera aplicación. Voy a abrir Call of Duty y fijaos que está en 60 Hz, pero la inteligencia artificial, digamos, de esta aplicación empieza a hacer su magia y en algún momento desbloquea la frecuencia máxima y la pone, pues eso, a lo máximo, en este Poco X3, 120 Hz. Hay muchos juegos que no tienen un contador de frames por segundo, por lo que este tutorial estaría incompleto porque realmente no sabemos si el juego corre a 120 o a 60 o a 90 o 30 fotogramas por segundo. Vamos a ver una aplicación que no solamente te pone un simple contador de fotogramas por segundo, sino que sirve para mejorar muchísimo el rendimiento del juego. Se llama GLTools y también necesita permisos root. Yo voy a configurar Call of Duty, si tienes otro juego sigue las indicaciones pero aplicándolas a ese otro juego. Nos aseguramos que está activada esta opción y vamos hacia abajo, aquí donde pone FPS Counter, activamos el contador de FPS y en limitación FPS ponemos 150 FPS. Luego aquí tenemos algo que muchos juegos como Call of Duty no lo miran, pero sí hay muchos juegos que miran qué dispositivo tienes y en función de las características te ofrecen una u otra resolución máxima y tasa de refresco máxima. Yo lo voy a activar y pondré aquí que tengo un Mi 11, pero cuidado porque si tienes, no sé, un Mi 12, un teléfono superior, no hagas este paso porque vas a hacer un downgrade, vas a empeorar las características del teléfono de cara al juego. Todo lo demás lo voy a dejar como está, vamos a la derecha. Y aquí, dependiendo del juego, te saldrá en Game Engine una opción llamada limitador de FPS. Lo ponemos a 150 y listo. Si queremos iniciar el juego a través de GLTools, le damos aquí y habrá veces que te aparezcan anuncios de 15 segundos porque la aplicación está en versión gratuita. Y bueno, comienza el juego primero a 60 y luego a 120 Hz y en la partida podremos jugar a 120 Hz y 120 FPS de media, más o menos.
Tengo la resolución al mínimo porque si la subo puede que la media de fotogramas por segundo bajen un poco, esto ya depende de cada teléfono si tiene potencia gráfica suficiente. No puedo decir que todos los juegos se van a ejecutar a 120 FPS, por ejemplo Player Battleground mejoró hasta los 90 FPS y el juego Ark lo mejora y va a 120 Hz pero no aparece el contador de fotogramas por segundo. Fortnite y Apex Legends pasaron de 30 a 60 fotogramas por segundo. Y League of Legends sí que mejoró hasta los 120 fotogramas por segundo, así que sí se puede decir que todos los juegos mejoran la tasa de refresco. Bueno, pues comentad qué tal os fue, si ha mejorado, con qué juego habéis probado. Yo me despido hasta un próximo vídeo.